es que podemos ver cómo esos salmos son reflejados de una persona que ama a Dios, ¿no? Y quiero darte la referencia de quién escribió los salmos. Parte de la mayoría, gran mayoría que escribió los salmos fue David. Y David, quiero hablar bien de él. David dice en la palabra de Dios que era un siervo, un varón conforme al corazón de Dios. Era el cónsen de Dios. Sí, y dice que David era noble de corazón, un guerrero, imagínate, era un varón de estatura media, güero, fuerte, de buen parecer, rey, imagínate, todo un galán. David era bello y de buen parecer, pero lo que más resaltaba en él es de que tenía un corazón conforme al de Dios. Y podemos resaltar que David pues era un hombre ejemplar, un hombre en el cual podríamos de qué admirar y de qué seguir. Pero bueno, nada más quería darte esa referencia. Yo te invito que me acompañes al libro de Jeremías, capítulos 17, versículo 5. Cuando lo tengas puedes glorificar el nombre de tu Dios. Amén. Y dice así la palabra de Dios: así dicho Jehová, maldito el varón que confía en ¿quién? Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedes en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que ¿qué? Que confía en Jehová. ¿Y qué? Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Dios, por este día, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que no hay nadie como tú, Señor. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para escuchar y recibir lo que tú has predestinado hoy, Señor. Señor, establezca tu palabra en nuestros corazones y afírmalos en nuestros pensamientos, Señor. Señor, tomamos tu autoridad y reprendemos en el nombre de Jesús toda distracción y todo argumento de hombre. Hoy se va en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Dios, porque estás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale una fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice ahí que el corazón, ¿qué? ¿Quién entenderá el corazón? Solamente Dios. ¿Alguna vez has tomado una mala decisión? Muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te provoca tomar una mala decisión? Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Y dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero mostrarte una historia sobre David. Acompáñame al capítulo 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Cuando lo tengas, glorifica a tu Dios. Amén. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Quiere decir que estaba embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió, ¿quién? Urías. Yo te invito a que te pases al versículo 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasó el luto, ¿quién? Envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Qué tremenda historia. Parece de telenovela, ¿o no? Le quitó la esposa a David a uno de sus siervos. ¿Qué? David, el rey David, el que estaba conforme al corazón de Jehová, le quitó la esposa a Urías. Qué tremenda decisión, qué tremendo mensaje. Y podemos ver, y se nos puede derrumbar la estima que ahorita teníamos de David. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué tomó esa decisión? No sé tú, pero yo al leer esta historia, mi corazón se aflige y se pone triste. Siendo un rey, siendo un adorador, siendo un siervo del Señor, un guerrero, terminó siendo esta historia tan fea de infidelidad y de menosprecio. Pero ¿qué es lo que llevó a David a hacer eso? Yo quiero llevarte, bueno, Dios nos quiere llevar a que entendamos unos puntos importantes aquí. Primer punto: lo que te hace tomar una mala decisión es estar solo. Sí, normalmente todas las malas decisiones que se cometen es porque estamos solos. Por eso dice la palabra de Dios: no es bueno que el varón esté solo. Y viceversa, no es bueno que las mujeres estén solas. Te pongo un ejemplo: Adán y Eva. ¿Qué estaba haciendo Adán y Eva? Cuando cayó Eva, ¿con quién estaba Eva? Andaba sola. ¿Dónde estaba Adán? Muchas veces culpamos a Eva, ¿no? Por la culpa de la mujer todos pecamos. No, también fue la culpa de Adán. ¿Dónde estaba? Primer punto, iglesia, y es muy importante: cuando estás solo, estás expuesto a caer. Pero a ver, Adán, no entiendo. Muchas veces voy al trabajo y voy solo, y ya por eso con razón caigo toda la semana. No. Cuando estamos solos de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guarda tu corazón. Y es guardar tu corazón en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con David? Descuidó esa parte y se habitó solo.
Mira, Primera de Corintios 10:12 dice así. Primera de Corintios 10:12. Dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Yo me imagino la posición de David en este sentido, ¿no? Ya vencí a un gigante, he derrotado varias batallas, he ganado y he tenido victorias, tengo reinos. Tenía todo David. Agradaba el corazón de Dios. No me imagino ese momento, ¿no? Pues ya me hace falta como que pecar, ¿no? No. Y me dirías, ay, Adán, no, es que era un amor rebelde. Es que déjalos. Era necesario. Recuerda, polos opuestos se atraen. No, nada que ver eso. Tomó una mala decisión porque muchas veces pensamos que estamos bien. Pensamos que andamos bien. Y Dios nos invita y nos dice, hey, si piensas que estás bien, cuida tus caminos, cuida tu corazón, porque de él manda la vida. Y el cuidar nuestro corazón es de estar ahí, viendo a ver quién lo toca, quién lo mira, a quién se lo presto, a quién se lo doy. No, tu corazón simplemente se lo tienes que entregar a Dios, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y si tu corazón está resguardado en la presencia del Señor, ten por seguro que no estás solo. Dios permanece en ti. Y dice la palabra de Dios que el que recibe mis palabras y las hace y permanece, yo permaneceré en él y él conmigo. Pero segundo punto, un punto de las cosas que te provoca al tomar una mala decisión es no estar en el lugar indicado. Sí, David, al entender, al estar solo, provocó una situación en no estar en su lugar correspondiente. ¿Y cuál era su lugar? Su lugar de David era combatir las batallas. Dice la palabra de Dios que a David lo tenían como un soldado, un guerrero incomparable. Dice la palabra de Dios que cuando estaba el reinado de Saúl, Saúl mandó a David diciendo, pues tráeme tantas cabezas de los filisteos. Y le trajo más de lo que le pidió Saúl, y él solo. ¿No creen que David era necesario en esa guerra que mandó a Urías? Cuando tú y yo andamos solos de la presencia de Dios, cuando tú y yo andamos apartados de la morada de Dios, provoca estar que nosotros no estemos en nuestro lugar. ¿Y qué es lo que pasó con David? Dice que andaba paseando por el terreno ahí. ¿Qué? ¿Un rey sin hacer nada? ¿Cómo? No tiene sentido. Pero por estar de curioso dice que encontró a esa mujer. Cuando tú y yo no estamos en nuestro lugar, tomamos posesión o vemos cosas que adelante de Dios no son agradables. Y llámale como al pecado que quieras. Pero cuando tú no estás en el lugar que Dios te mandó, cuando no estamos en ese lugar, nuestro corazón es expuesto a caer. ¿Y qué provocó en David eso? El deseo, el codiciar. Y dice ahí que preguntó a uno de sus siervos, ¿y quién es esa bella mujer? O sea, yo no puedo entender cómo un adorador de Dios, cómo un siervo del Señor, estando de ojo suelto o estando de mirón. No me puedo imaginar esa escena, iglesia. No me puedo imaginar ese momento. Iglesia, cuando tú estás solo y no estás en tu lugar, te haces olvidarte de la presencia de Dios, haces olvidar las promesas de Dios. Dice un salmo, Señor, en integridad he andado y no he titubeado. ¿Cómo, David? ¿Tú dijiste eso y ahorita estás titubeando? Cuando no estás en el lugar indicado, te olvidas de la promesa de Dios, te olvidas de sus palabras, te olvidas de qué es lo que te ha prometido Dios en restauración, te olvidas de qué es lo que Dios te ha mandado hacer, de sus promesas.
David, siendo rey de Israel, pecó en esa manera. Y dice la palabra de Dios que no fue agradable delante de los ojos de Jehová. Dice que fue un dolor para con Dios. Imagínate que Dios le haya confiado todo eso y para que termine haciendo esas cosas. Otro punto: cuando tú estás solo, no estás en tu lugar. Y cuando no estás en el lugar indicado, te olvidas de las promesas de Dios. ¿Y qué? Y te aferras a las cosas. Una mala decisión se toma porque estás solo, porque no estás en tu lugar, porque olvidas las promesas de Dios y te aferras a tu entendimiento. Mira, acompáñame nuevamente a Jeremías. Jeremías 17:5. Así dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. David se aferró a su sentimiento. David se aferró a su emoción. Que el momento cuando tú y yo nos aferramos a las cosas, nos aferramos a nuestros argumentos y aplicamos lo que dice aquí. Ponemos nuestra confianza en el varón. Y no solamente se trata en una persona que no conozca de Dios, sino que muchas veces pones tu confianza en ti mismo y no en Dios. Ponemos nuestra confianza en nuestro conocimiento y no en Dios. Ponemos nuestra confianza en lo que hemos logrado según con tus propias fuerzas, cuando sabemos que las ha dado Dios. Y sin darte cuenta, caes. Sin darte cuenta, ahí lo dice. En el mismo versículo 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en nuestros pensamientos, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en nuestro argumento, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, no te das cuenta que que estás viviendo las cosas mal. David no sintió en ese momento que estaba haciendo las cosas mal. Hasta dijo: ay, qué re bueno soy, se me ocurrió esta idea. Imagínate, traicionó a un siervo. Fue impactante lo que David hizo. Dice que todavía pensando: a ver, le voy a escribir esta carta a este mensajero y decirle que ponga a Urías enfrente de la batalla para que lo maten. ¿Qué? Eso se llama traición. Eso se le llama dar una puñalada por la espalda. Mira, acompáñame nuevamente a 2 de Samuel. Dice en el versículo 10, 11:10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste hasta tu casa? Y Urías respondió a David: escucha bien esto. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir como con mi mujer. Imagínate, David empezando a maquinar pensamientos, empezando a ver cómo me zafo de esta, a ver cómo logro para que no sea blasfemado mi nombre. Imagínate, creó toda una escena para poder lograrse con la suya. Pero ve la respuesta de Urías: mi señor, con todo respeto, ¿cómo me mandas irme con mi mujer si hay cosas que hacer? Si el arca de Israel, si el pueblo de Israel está descubierto, mi deber es trabajar. Imagínate. David traicionó a ese siervo. David traicionó ese corazón dispuesto a agradar a Dios. Traicionó su confianza. Mejor el siervo dispuesto a toda buena obra que el mismo rey. Y al fin de cuentas dice que terminó muerto. Y todavía más adelante, si tú lees con detalle, dice que David, cuando al mensajero que le dijo, oye, no te sientas carga,
porque el mensajero supo lo que el rey estaba haciendo. Aún así el mensajero fue fiel a David y no dijo nada. Pero todavía David le dijo: oye, no tengas carga, es necesario que pasen así las cosas. ¿Qué? Último punto, iglesia. Cuando te aferras a las cosas, pierdes la sensibilidad. Cuando tú y yo tomamos esas decisiones, cuando tú y yo andamos solos de la presencia de Dios, eso provoca que no estés en el lugar indicado. Y si no estás en el lugar indicado, te olvidas lo que Dios te prometió. Y si te olvidas de lo que Dios te prometió, te estás aferrando a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Y cuando te aferras a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, pierdes la sensibilidad. La sensibilidad es ser amor. Imagínate, perdió esa sensibilidad David, el saber que estaba matando una vida. Y todavía bien descarado dice que fue a consolar a Betsabé. O sea, imagínate, se aprovechó de esa situación David. Dijo: pues al fin, soy rey, ¿a ti qué? ¿No se te hace conocido? ¿No se te hace familiar? Iglesia, tú y yo, Dios nos ve como David. Tú y yo somos siervos del Señor. Tú y yo somos hijos del Rey. Tú eres un adorador. Tú eres amada y amado por Dios. Y sin darte cuenta, muchas veces tomamos decisiones como David, como esta. Muchas veces tomamos decisiones que no le agradan a Dios y nos aferramos, sin darte cuenta que tú mismo estás acarreando juicio para tu vida. Y mira, y no creas que Dios se lo pasó. Sí, dice la palabra de Dios que Él es grande en misericordia y lento para la ira. Pero ¿qué dice en el versículo 27 del capítulo 11? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Iglesia, ¿qué estás haciendo delante de Dios? Lo que estás haciendo o la decisión que estás por tomar, ¿crees que es agradable ante Dios? Iglesia, no te engañes. Dios conoce tu corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Quién entenderá el corazón? Solamente Dios. Y dice la palabra de Dios que de lo más profundo, Él conoce los pensamientos más profundos de los corazones del hombre. ¿Qué decisión quieres tomar? Dile a tu hermano que está a la par: ¿qué crees? Ya te cacharon. Ya te cacharon, hermano. Capítulo 12. Dice así: Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta del Señor. Y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, él un rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, y juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y tenían como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió ¿quién? El furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo a Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Imagínate, David era sabio y no entendía la indirecta. Vino el profeta y le dijo: ¿qué crees? Que había
Había una persona pobre que tenía esta oveja y vino otra, se la arrebató. ¿Tú qué piensas? Y David, bien sabio, con fuerza del Señor y con autoridad, que lo maten, cuando era su propia vida. Iglesia, ¿no se te hace familiar? David, estamos comentando una historia de David. ¿No será que Dios te está hablando a ti? ¿No será que Dios nos está hablando? David perdió sensibilidad, iglesia. Y el perder sensibilidad, no nos damos cuenta del error. Mira, yo te pido que me acompañes a Efesios capítulo 4, versículo 18. Imagínate, David no estaba entendiendo lo que el profeta Natán le estaba diciendo. David no estaba entendiendo la historia, lo indirecta, lo que estaba sucediendo con él. ¿Y sabes por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Su corazón había perdido la sensibilidad. Su corazón había perdido el conocimiento y perdió el entendimiento. Y es lo que dice en Efesios: teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Cuando tú y yo vivimos así, perdemos sensibilidad y empezamos a cometer cosas vergonzosas delante de Dios. Y no te estoy hablando simplemente de un adulterio, de lo que estamos viendo aquí. Te estoy hablando de las decisiones que tomamos. Una decisión puede causar tu eternidad. Una decisión va a determinar en ti tu eternidad, tu relación con Dios. Y muchas veces somos afectados por causa de una mala decisión fuera de la voluntad de Dios. Dice ahí que teniendo el entendimiento entrenebrecido, sin conocimiento, sin gracia, sin favor de Dios. ¿Y sabes qué hizo David todavía? Dice ahí que se enojó. Ay, mira, imagínate, todavía se dio el gusto de enojarse, sabiendo que él sabía que estaba haciendo las cosas mal. Puso todavía, ¿qué? Contra tu rey. Fíjate bien cómo me estás hablando, No me grite, pastor, fíjese cómo me está hablando. Tenga cuidado con sus palabras. Sigamos leyendo. Samuel, regresemos a Samuel. Capítulo 12, versículo 17. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa del rey de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le estaba diciendo: David, te di todo. Te di casa, te di provisión, te di sabiduría, te di familia, te di una promesa. Y dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos? Iglesia, todo te lo ha dado. ¿Por qué pues estás queriendo tomar esa decisión? ¿Por qué pues estás tomando esa decisión que es incorrecta? ¿Por qué pues le pagas así a Dios? A ti, varón, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un hogar, Dios te ha dado una responsabilidad. ¿Por qué pues quieres tomar esa decisión? Yo no sé qué decisión estés tomando, o estás tomando, o vas a querer tomar. Pero yo sé lo que sé es que Dios conoce tu corazón. ¿Por qué pues menosprecias lo que Dios está dando en tus manos? Y a ti, mujer, dice la palabra de Dios que Dios te ha dado, eres sabia, aquel que edifica su casa. ¿Por qué pues estás despreciando lo que te ha dado en tus manos? Tus hijos, tu marido. ¿Por qué pues estás despreciando de esa manera? Y a ti, hijo, Dios te dio papá y mamá. Dios te dio un hogar
¿Por qué pues deshonras el hogar de tus padres? Si Dios ha sido bueno contigo, ¿quién pues te está fascinando, iglesia? ¿Quién te está fascinando para que cometas ese error o para que estés cometiendo ese error? Date cuenta de la situación y el mal que se está haciendo por causa de lo que quieres hacer o estás por hacer o estás haciendo. Mira, ahí mismo, vámonos a Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Dice así: vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Nuevamente dice así: vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te está estorbando? ¿Quién te está aconsejando para que no hagas lo que Dios te mandó hacer? ¿Quién te está motivando para que te quites del lugar en el cual Dios te puso? Iglesia, despierta. Estás por a punto de cometer algo que no te va a agradar. Estás a punto de hacer algo que puede determinar tu eternidad. Estás a punto de poder que se te quite todo. No, yo no recibo tus profecías, Adán. No, son las consecuencias del pecado. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Continuemos con David. Dice así, versículo 10 del capítulo 12: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Imagínate las palabras de Dios hacia con David: desde ahora te quitaré todo. ¿Ya vieron? ¿Ya viste, Adán? Dios es un Dios malo. ¿Ya viste, Adán? Dios siempre la trae contra mí. Ahora entiendes por qué las cosas no te salen bien. Ahora entiendes por qué de tus decisiones hay sequía. Porque ¿dónde está pues tu corazón? Así ha dicho Jehová, versículo 11: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si tú pensabas que nadie se va a dar cuenta lo que vas a hacer, si tú piensas que nadie se va a enterar de lo que quieres hacer, Dios lo saldrá a la luz. No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Iglesia, no te engañes. No puedes burlarte de Dios. No puedes escaparte de Dios. No puedes esconder tus pensamientos. No puedes esconder tu corazón delante de Dios. Delante de Él somos desnudos. Él puede ver hasta el más mínimo pensamiento que hay en ti. ¿Quién eres tú para que pienses que puedes burlar a Dios? Dice la palabra de Dios que delante de Él, sin Él no somos nada. Y Él escudriña todo, iglesia. No te engañes. No te engañes. Dios conoce lo que estás pensando. Dios conoce todo lo que quieres lograr hacer sin las fuerzas de Dios. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Imagínate la fidelidad de Dios. David en ese momento le cayó el 20. Dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cometí? Pequé, Natán, perdóname. ¿Y sabes algo? ¿Qué crees? Dios es misericordioso, como lo vimos en un principio. Es grande en misericordia y lento para la ira, y perdonó a David. Pero ¿qué crees? Las consecuencias siguen. Una decisión, hay una consecuencia. Fíjate lo que dice.
Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sí, Dios te perdona, Dios restaura las cosas, yo lo sé. Pero tus consecuencias determinan tu vida. Tus decisiones van a determinar las consecuencias y las consecuencias siguen. ¿Y sabes qué hizo David? Se aferró todavía, sabiendo cuando Dios le dijo: no, David, no es por ese camino. Iglesia, el Señor te dice: no, iglesia, no es como tú estás pensando, no es así. ¿Sabes qué hizo David? Trató de convencer a Dios. Trató de decirle: ¿sabes qué, Dios? Pues déjamelo. Señor, ándale. Señor, dame este lugar. Señor, por favor, permite que esté con esto. Señor, por favor, eso. Cuando Dios te dijo no. Y queremos rogarle a Dios como si pudiéramos torcer el brazo a Dios. Fíjate, dice el versículo 15: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Sabes qué hizo David? Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Imagínate, quiso hacer méritos. Iglesia, no porque quieras hacer méritos, Dios va a cumplir tu berrinche. No es porque tú quieras hacer méritos delante de Dios, va a cumplir lo que tú quieras cuando Dios te dice que no es por ahí. David quiso convencer a Dios, quiso negociar con Dios. Dime tú, ¿quién eres tú para estar negociando con Dios? Dime, ¿quién eres tú para estar negociando lo que Dios puso en tus manos? Cuando Dios dice no es no, iglesia. Cuando Dios dice sí, tómalo con gratitud y es sí. Pero a veces tomamos el apellido de René Contreras y decimos: Señor, es que yo quiero esto, y es que esto, yo, y nos aferramos y perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo y pensamos que está bien, cuando ni siquiera estamos viendo el error tan grande que estamos provocando. Y sabes algo, una decisión no solamente puede afectar tu vida, afectas la vida de los demás. Puedes afectar una amistad, puedes afectar tu familia, puedes afectar tu trabajo, pero lo que más puedes afectar es tu salvación. Si te dolió, di ay. Versículo 18: y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Murió el niño. Ay, ¿qué culpa tiene el niño? Pero ¿qué culpa tuvo? Por la herencia, por las decisiones de uno, puedes marcar también la vida de los demás. Toma tu lugar, iglesia. Regresa al principio de las cosas. Regresa a tu llamado. Regresa a tu promesa, atesóralo. Y murió el niño. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Murió. Iglesia, al tomar una decisión, tienes la oportunidad de reconocer o no reconocer lo que estás haciendo. ¿Por qué te digo esto? Mira, versículo siguiente. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Ay, David era de doble ánimo, ¿no? No, iglesia. David entendió la gravedad, todo lo que provocó, todo lo que ocasionó por causa de un deseo mal conformado. Y todo por estar
solo. Todo por estar apartado del lugar donde Dios te dijo que estés. Todo por olvidar las promesas de Dios. Y todo por aferrarse a su propio entendimiento, perdiendo la sensibilidad del Espíritu Santo. ¿Qué decisión estás por tomar, iglesia? Iglesia, Dios es grande en misericordia. Pero tú, ¿cómo eres con Dios? Pero tú, ¿cómo estás pagando tus votos con Dios? Tomando decisiones que no son correspondientes delante de Dios. Tus pensamientos no son más que los pensamientos de Dios. Yo sé que a veces es difícil. A veces la tribulación, la angustia nos hace provocar tomar decisiones incorrectas. Sí. Nos angustiamos y vemos la escasez, vemos el problema y necesitamos ayuda. Sí. Pero fiel es Dios. Él nunca te va a dejar solo. Mira, acompáñame a Deuteronomio 7. Dice en el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira, en la situación en la que estés viviendo, en el problema que estés aconteciendo, o en el desierto que estés cruzando, Dios es fiel y lo que prometió lo va a hacer. Pero es necesario que aprendas a guardar tu corazón y no estarlo entregándoselo a tu problema, a la enfermedad, a tu dolencia, a tu pecado, a tu debilidad. No, ¿crees que Dios no conoce tus debilidades? ¿Crees que Dios no conoce que sí vas a fallar? Iglesia, Jesús no murió solamente por un pecado tuyo. Jesús murió por todos tus pecados que has cometido y los que has de cometer, pero aún así te da la esperanza y diciéndote: confía en mí. Así como guardé el pacto con tus padres, lo haré contigo hasta 1000 generaciones. Imagínate qué Dios tan grande. ¿Por qué pues damos nuestro corazón a otras cosas? ¿Por qué pues das tu corazón a la aflicción? ¿Por qué pues le das el corazón a ese problema? ¿Por qué pues le das tu corazón al diablo? Tan simplemente es obedecer y decir: Señor, con mis fuerzas sé que no puedo, pero sé que en ti, Señor, tú darás la respuesta en todo. Iglesia, donde hay obediencia hay respuesta. Donde hay entrega hay bendición. Pero si tu corazón está descuidado, descuidaste todo. No tomes una decisión si tu corazón está fuera de Dios. Toma la decisión cuando tu corazón está resguardado por Dios. Pero haz lo que David hizo. Haz lo que David entendió. ¿Sabes qué hizo David? Mira, regrésate nuevamente a Samuel. Capítulo 12, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. ¿Sabes qué hizo David? Se levantó, entendió su error y cambió su forma de pensar. Dijo: ya la regué, sí. Ya fallé, sí. Pero Señor, hoy decido cambiar mi vida. Hoy decido cambiar esta decisión. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Regresó a su lugar. ¿Y sabes cuál era el lugar? Dice ahí: y entró en la casa de Jehová y
adoró. Regresó a su esencia, regresó a su llamado. Mira, iglesia, es que muchas veces cuando pecamos, el diablo es diablo y te hace entender que ya no tienes perdón y te hace saber, hey, fallaste, vas a volver a fallar, ¿para qué lo intentas otra vez? No, iglesia, aquí nos da a entender que Dios es Dios fiel. Si tú hoy decides levantarte de ese error, si tú hoy decides levantarte de ese argumento, ten por seguro que Dios es fiel para perdonarte. No todo está perdido, iglesia. Tus decisiones sí han sido causa por el pecado, pero no todo está perdido. Dice la palabra de Dios que dentro de los seguidores con Jesús había un discípulo y se llamaba Pedrito. Pedro era uno de los que siempre quería estar con Jesús. Pedro era uno de los que siempre estaba, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Dios, tú eres el reviviente, y Señor, yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Y sabes qué es lo que pasó con Pedro? Tomó una decisión, ¿y sabes cuál fue? Negar a Jesús. ¿Por qué niegas a Jesús con tus hechos? ¿Por qué quieres negar a Jesús con esa decisión? ¿Qué acaso pues Dios no ha sido fiel contigo? ¿Qué acaso Dios no ha renovado su misericordia contigo para que tú tomes o quieras tomar esa decisión? Te repito, iglesia, yo no sé qué decisión estés queriendo tomar. Yo no sé qué está pasando por tus pensamientos. Yo no sé qué está pasando por tu corazón, pero Dios sí lo sabe y te lo está preguntando hoy. Y esa decisión de David le costó la vida de su hijo. Le costó el agradar a Dios. Iglesia, no quieras entender de una mala manera de vivir. No esperes que se muera alguien para que entiendas. No esperes que se muera esa persona por tu causa, por tu culpa, por quererte aferrar a lo que tú piensas que estés bien, por quererte aferrar es que es normal, es natural, todos lo hacen, porque yo no. Se te olvida que tú no eres de este mundo. Tú y yo estamos de paso. Todas esas riquezas del mundo son del mundo. Las que se ven son temporales, pero ¿qué crees? Las que no se ven son eternas. Podrás ver vicios, podrás ver placeres, podrás ver riquezas, podrás ver argumentos, podrás ver ciencia, arte, trabajo, pero es temporal. Pero si tu decisión está en las cosas que Dios te ha prometido, serán eternas. Es que Adán, yo no veo respuesta en esto. Toma la decisión, guarda tu corazón, resguárdalo. Es que Adán, Dios me dijo esto y no veo resultados. Espera en Jehová, espera en Él y Él hará. Y sabes, David al hacer eso agradó el corazón de Dios. Agradó. Y dice nuevamente, mira, acompáñame. Versículo 22, 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Habla de su hijo. David entendió, dijo, pues ¿para qué sigo llorando? ¿Para qué me sigo aferrando a algo que Dios me dijo que no? David lo entendió y dijo, ya entendí que yo no lo voy a poder volver a ver, no lo voy a poder regresar. Ya entendí que no es con mis fuerzas, perdón, la regué. ¿Y sabes qué hizo? Y consoló a David a Betsabé, a su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella dio a luz a un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Iglesia, no todo está perdido. Iglesia, sí te has equivocado. Iglesia, antes de que cometas un error, Dios es un Dios justo y verdadero. Pero no te aferres.
no te aferres. David lo entendió, dijo: Dios, ya entendí que no es con mis fuerzas. Señor, ya entendí que por más que te rogue, por más que yo quiera, no es como yo quiera. ¿Y sabes qué hizo? Se puso en orden David. Dice que se fue con su mujer y ahora sí hizo las cosas como se deben hacer, en orden, no en oculto. Y Dios bendijo el fruto del vientre de Betsabé. Y dice que lo amó tanto. Amó Dios el hijo que concibieron. Es que lo amó porque era hijo de David. No, amó su obediencia, amó su entrega, amó su decisión, amó el querer reconocer que sin Dios no somos nada. Eso amó Dios. Iglesia, Dios no te ha dejado de amar. Él no te ha dejado de amar a pesar de tus errores. Él no te ha dejado de amar a pesar de lo que estás pensando. Y Él sigue confiando en ti. Él sigue creyendo en ti. Y es por eso que Dios levanta esta voz para decirte: hey, antes de que cometas un error, piénsalo. Guarda tu corazón en mí. Si no guardas tu corazón en mí, va a ser difícil. Si no guardas tu corazón en mí, te va a dificultar. Si no guardas tu corazón en mí, va a ser muy fácil que te hieran. Va a ser muy fácil que tomes decisiones que no son correspondientes para con Dios. ¿Sabes? Este personaje, el que te estaba hablando también de Pedro, tomó la decisión. Falló Jesús. Le falló a lo que había dicho su palabra. Y sabes, dice que regresó atrás. Dice que volvió atrás otra vez. Y se dedicó Pedro otra vez a lo que se dedicaba, siendo cuando Dios le dijo: ya no vas a ser pescadores de peces, vas a ser pescadores de hombres. Y es algo familiar. Cuando Dios te dice: no te preocupes, iglesia, no te preocupes, hija, yo te creé para esto, yo te creé para grandes cosas, yo te creé para que seas voz en el desierto, yo te creé para que levantes al caído, yo te creé para que muestres mi gloria, yo te creé para que veas mi poder y amor. Pero aún así tomamos la decisión como Pedro, y tal vez de ser valientes y decir: Señor, ok, voy a tomar la decisión que tú me dijiste. Retrocedemos. Pedro negó a Jesús y su decisión fue regresar atrás. Lo vio por perdido. Iglesia, si tomaste una decisión y volviste atrás, vuelve al lugar donde Dios te llamó. ¿Y sabes qué pasó? Te doy un secreto que muchos no dicen. Sin darse cuenta, Pedro regresó en el lugar donde Dios lo llamó. Fue en una barca. Sí, ahí fue su primer encuentro con Jesús. Dice que Pedro se dedicaba a la pesca y su primer encuentro con Jesús fue: ¡hey! Arroja la red a la derecha. ¿Cómo crees? Estoy desde hace tiempo trabajando. ¿Cómo crees? ¿Y qué crees que hizo? Echó la red a la derecha y en abundancia. Yo me imagino a Pedro, después de haber negado a Jesús, su esperanza se acabó. Pensó que todo se perdió. Dijo: pues ya que, a lo mejor tu pensamiento es de que es que ya lo hice, ya no tiene remedio. Es que lo cometí y me equivoqué, pero siento que ya no hay remedio. Y sabes, Pedro estaba así, triste, desanimado. Pero en ese momento que estaba recordando, escuchó una voz. Le dijo: ¡hey! Arrójala a la derecha. Pedro sabía quién era esa voz. Era Jesús. Regresó a su encuentro. Regresó en el lugar en el cual fue enamorado Jesús. ¿Y qué significa esto? Hay esperanza. Hay esperanza. Solo toma tu decisión de decirle: Señor, perdóname. Me levanto de mi error y que se haga tu voluntad. No tomes una decisión si tu corazón está apartado de Él. Toma la decisión cuando tu corazón está siendo resguardado por Dios. Así que la decisión que quieras tomar hoy,
depende de ti. ¿Quieres regresar atrás? Adelante, regresa atrás. Pero no hay seguro nada ahí. Pero si tú haces lo que David y Pedro hicieron, regresar en el lugar donde Dios te llamó, Dios va a empezar a restaurar las cosas. Y va a empezar a amar tu obediencia. Va a empezar a amar tu decisión. Dice la palabra de Dios: con ojos de amor te he visto. Deuteronomio lo dijo: Dios es Dios fiel y cumple sus promesas a los que le aman, no a los débiles, no a los que tienen miedo de tomar la decisión para con Dios, no a los que dejan las cosas a medias, no a los que dicen pues ya, total, que gire el mundo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, total. No, iglesia, no. Yo te invito en el nombre de Jesús que le digas: Señor, todas las decisiones que he cometido, te pido perdón. Yo te invito a que cierres por un momento tus ojos. Cierra por un momento tus ojos y reflexiona en ese sentir, en lo que quieres hacer, en lo que tus pensamientos están agobiando y dice: hazlo. Antes de que tomes la decisión, recuerda quién te amó primero. Recuerda quién dio su vida sin importar todo lo que has hecho. Recuerda quién te creó. Recuerda quién te formó con brazos de amor. Recuerda quién ha dado todo por ti. ¿Por qué pues le has de pagar a Dios de esa manera? Si tú tomaste una decisión que desagradó a Dios, hoy es el tiempo de pedir perdón. Si en tus pensamientos hubiera una decisión de fallar a Dios, hoy es el tiempo de decirle: Señor, perdóname, me he estado equivocando.